Antes de que te enseñe lo que dice el título, ¿qué es exactamente el SP500? Imagínate que tienes que elegir las 500 empresas más exitosas e importantes de Estados Unidos. No cualquier empresa, sino aquellas que realmente mueven la economía de Estados Unidos. Eso es básicamente el SP500. Pero aquí está lo que muchos no entienden. No es simplemente una lista de empresas, es un índice ponderado por capitalización de mercado. ¿Y qué significa eso en palabras normales y no acá complicándonos? Porque ustedes saben que en este canal no nos gusta hablar de esa manera, y es que básicamente significa que son las empresas más grandes de Estados Unidos y que dentro de este índice las empresas más grandes tienen más peso. De hecho, muchos siguen creyendo que la empresa más grande es Apple, pero recientemente esto cambió y ahora es Nvidia, que superó a Apple como la empresa con mayor peso en el SP500, y Microsoft le sigue en segundo lugar y Apple ahora está en tercer lugar. Y como te decía, no todas las 500 empresas tienen el mismo peso. Las más grandes jalan al comportamiento del índice. Por ponerte un ejemplo, las 10 empresas más grandes representan casi el 40% de todo el índice, lo que significa que estás súper concentrado en unas pocas compañías tecnológicas gigantes, y eso es súper importante para algo que te voy a mencionar más adelante. También algo súper interesante a tener en cuenta es que este índice se actualiza constantemente. Las empresas que ya no califican se sacan y entran nuevas empresas que sí cumplen con los criterios. Y es que para que una empresa entre al SP500 debe cumplir varios requisitos. El primero de ellos, actualizado al 2025, específicamente a enero, es que debe tener al menos 20.5 mil millones de dólares en capitalización de mercado, ser rentable durante los últimos 4 trimestres y tener suficiente liquidez en sus acciones y, sobre todo, estar domiciliada en Estados Unidos, entre algunos otros criterios. Ahora bien, ¿por qué el SP500 es tan llamativo para muchos inversionistas? Durante los últimos 50 años, el SP500 ha tenido un rendimiento promedio anual de aproximadamente 10%. Pero ojo, esto no significa que cada año ganes exactamente un 10%. Algunos años ha ganado un 30%, otros años ha perdido 20%, pero en promedio a largo plazo son cerca de un 10% anual promedio. Tomemos un periodo de 10 años de 2014 a 2024. Ahora imaginemos que tomaste la decisión en ese momento de invertir $200 todos los meses en el SP500. ¿Cuánto habrías invertido en total? $24,200 durante esos 10 años exactos. Desde agosto del 2014 hasta agosto del 2024. Hoy tendrías $45,326. Es decir, habrías ganado $21,126 adicionales solo por ser constante y tener paciencia. Eso más o menos representa un rendimiento total del 87.3% en 10 años, lo que equivale a un 6.42% anual promedio. Sé que no suena un porcentaje abismal, pero hay algo que muchos no tienen en cuenta, y es que esto es una inversión dolarizada y cómo esto afecta a una persona que, por ejemplo, invierte desde nuestro país, desde Colombia. Y es que en este mismo periodo de 10 años, el peso colombiano se devaluó más del 120%. Y es que este tipo de videos de invertir en el SP500, la gran mayoría de veces lo hemos hecho por personas que viven en Estados Unidos. Y por eso es que yo creé este canal precisamente para traer información, pero adaptada a personas de Colombia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si tú hubieses invertido esos $200 de manera mensual desde agosto del 2014, como te digo, hasta agosto del 2024, ya de por sí tenemos una diferencia, y es que, bueno, tenemos la rentabilidad en sí que nos dio el SP500 y esto dado en dólares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vamos a pasar esto a calculadora y vamos a abrir por aquí y vamos a tener en cuenta una cosa. $200 para agosto del 2014, perdón, si lo multiplicamos por lo que estaba en su momento, es decir, en 1918.62, digamos que tú decidías invertir todos los fines de mes. Entonces ponías 1918.62, es decir, que en ese momento invertiste 383,724. Obviamente, conforme pasaban los meses, pues ibas invirtiendo montos diferentes, porque en teoría, si un colombiano hubiese hecho esto, convertía esos pesos colombianos a dólares. Entonces, pues para esta fecha tenías que invertir esto. Ahora, abramos otra calculadora aparte para poder mostrarte esto aquí de lado y lado, y pasemos a la siguiente forma. Y para esta tenemos el 2024. Entonces, en el 2024
2024 tú tenías que invertir 832.062 pesos de manera mensual. Pero bueno, en este mes digamos que ahí cerrarías. Esta sería la última inversión que hubieses hecho en caso de que hubieses invertido durante esos 10 años. Entonces tenemos estas dos cifras de por acá. ¿Qué pasó? Que en el 2014 tú tenías que meter esto para poder meter $200, pero a día de agosto del 2024 tenías que meter 832.000. A día de hoy pues ya es otro cuento, pero pues no estamos teniendo en cuenta el 2025. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí queda tan fácil como de estos 832.000 vamos a quitarle estos 383.000. ¿Para qué? Para saber cuánto solamente por la devaluación del peso frente al dólar habríamos ganado. Es decir, esto no tiene nada que ver con la rentabilidad que nos da el SP500, porque esto es simplemente si tú, por ejemplo, hubieses decidido en 2014 meter esos $200 en una cuenta en dólares en Panamá o en donde tú quisieras, pues a día de hoy eso solamente por haberlo dejado quieto, ni siquiera meter una cuenta de ahorros de alto rendimiento o en algún sitio que te dijeran que te daban rentabilidad o algo, no, simplemente por convertirlo a dólares. A día de hoy habrías ganado 448.338 solamente por esos $200 que metiste en su momento, que en su momento eran 383.000, pero a día de hoy son 832.062 pesos. Ahora, aplica esto de manera mensual. Es decir, si ahora pasamos a septiembre, mira que acá era 2028, pero ahora si pasamos a septiembre de 2024, era 4.164. Y así podríamos seguir mes a mes y darnos cuenta de que mucho de este dinero, que por lo general en esos años la TRM estaba más o menos sobre eso, 2.000, 3.000 pesos. Mira, de hecho acá empezó a subir como loco. Miren esto, miren esto, miren esto. Y luego, obviamente, tuvo sus bajadas. Pero entonces, este ejemplo te lo doy para que entiendas que no simplemente es el hecho de la rentabilidad que nos puede entregar el índice, o en este caso las herramientas de inversión que vamos a utilizar para invertir en él, sino también tener en cuenta la inversión dolarizada en un escenario donde la devaluación del peso es notoria. Es decir, durante el tiempo de que el peso empieza a valer menos que el dólar. Y recuerda también algo súper importante. Durante esos 10 años hubo momentos terribles. O sea, no quiere decir que el SP500 sea siempre lo mejor. Por ejemplo, en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, el SP500 se desplomó más del 20% en tan solo un mes. Obviamente muchas personas entraron en pánico y vendieron todo, pero aquí está la clave, y es que quienes mantuvieron la calma y siguieron invirtiendo esos $200 de manera mensual, por ejemplo, en este caso que te doy, no solamente recuperaron esas pérdidas, sino que obtuvieron ganancias. Por lo cual, esto no es una recomendación de inversión, ni los retornos pasados que estamos viendo en este ejemplo aseguran los retornos futuros, pero sí nos ayudan a hacer este tipo de cálculos. Y si eres una persona que confía y proyecta que esto siga siendo así y que la economía estadounidense siga siendo de esta manera, puede ser que te beneficies de aquí a 10 o 20 años invirtiendo en este índice. Pero ¿cómo se hace? Ahora sí, yendo al título del video, pues déjame mostrarte a continuación formas de invertir en el SP500 desde Colombia. La primera forma es a través de un broker como por ejemplo XTB, y con una forma que ellos tienen. Y es que hay que aclarar aquí una cosa antes de continuar, y es que no se puede invertir de manera directa en el índice, porque precisamente el índice es eso, es un cálculo prácticamente matemático en donde se incluyen y se sacan estas empresas, pero no es como que ese índice propiamente tenga algo en lo que de forma directa se pueda invertir, sino de forma indirecta. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Pero de todas formas, sí hay una que otra cosa que podemos hacer. Por ejemplo, si queremos invertir en el índice de manera directa, podemos buscar, por ejemplo, en XTB el CFD. Entonces aquí sí invertiríamos de manera directa en el índice del SP500 que vemos por acá. Ahora, si lo que queremos es invertir, pero no entendemos muy bien este tema de CFDs y este tipo de cosas, es donde entra una herramienta que se llaman ETFs. Que los ETFs son como fondos de inversión. Haz de cuenta que una persona creó un fondo e invitó a varias y dijo esa persona: miren, lo que yo voy a hacer es mirar ese índice tal cual como funciona, y tal cual lo que haga ese índice, es decir, si la posición de Nvidia sube a 8% y la de Apple baja a un 3%, yo eso mismo lo voy a hacer. ¿Cómo? De forma manual. Pues voy a buscar acá Apple y voy a invertir en Apple un 8% de todo el portafolio, un 5% de todo el portafolio, según cómo se vaya vendiendo o moviendo el índice. Eso mismo hacen los ETFs. Son fondos de inversión administrados por profesionales que intentan imitar el rendimiento del SP500, es decir, del índice, en el cual no se puede invertir de forma directa, a no ser que sea un CFD, pero como te digo, si no entiendes eso, es mejor que lo investigues y todavía no te metas en hecho. Ahora, ¿recuerdas que había una cosa
cosa que yo te decía anteriormente que era muy importante para mencionarte, y era el hecho de que en el índice hay ponderaciones, es decir, Nvidia dentro del índice no vale lo mismo que vale Apple, porque quizá Nvidia tiene una capitalización de mercado mucho más alta, entonces empieza a valer más. Pues bueno, en el mundo de los ETFs, pues muchas personas, en este caso muchos fondos, muchas administradoras de dinero, de capital, dijeron yo voy a crear mi ETF y yo también, y yo también. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Que si yo, por ejemplo, busco por acá SP500, mira toda la lista que tengo acá. De hecho, te lo voy a acercar para que lo puedas ver de una manera mejor aquí y a detalle. Entonces, mira, todos estos de por aquí son ETFs que rastrean al SP500. Mira, y la lista prácticamente es interminable. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué hay tantos si se supone que es solo un índice? Yo debería poder invertir en un ETF de esos y ya. Pues no, lo que ocurre es que muchos de estos ETFs cambian entre sí su forma de invertir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de estos son apalancados. Entonces, en vez de invertir, digamos, el dinero tal cual que tienen, se apalancan en préstamos y lo que hace es, si sube un 20%, por ejemplo, el SP500, pues ellos suben un 40%, pero si perdió un 20%, ellos pierden un 40%. Y también hay unos que, por ejemplo, hablando de lo que te decía anteriormente de lo importante, es lo de la ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Que según el índice, pues como vemos por acá, tenemos que Nvidia tiene un peso dentro de todo el índice de 7,67, mientras que Microsoft 6,64, mientras que Apple 5,92. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunos ETFs que lo que hacen es quitar esta ponderación y decir, ¿por qué esta va a valer 7,67? Voy a poner exactamente igual a todas. Entonces quiere decir que todas valen un 2%, por ejemplo. Entonces hay ETFs que hacen eso. O hay ETFs que simplemente concentran la gran mayoría en el top 10 empresas. Estas, de hecho, las que estás viendo en pantalla son las que te decía anteriormente, concentran prácticamente el 40% de todo el índice, teniendo en cuenta que son, miren por acá, en este momento, 503 empresas. Entonces, ¿cómo es posible que solamente 10 ya concentren de por sí el 40% más o menos? Entonces, ya queda en ti, dentro de todos estos, elegir el ETF que más te guste según las condiciones que tenga cada uno. También, a su vez, cada uno de estos ETFs tiene una comisión que le cobra a las personas por la administración de sus fondos, porque como te decía, esto es de forma activa según el índice. Entonces, lo que hace la administradora de fondos es seguir ese índice y decir, si el índice pasó esto, pues entonces en el ETF también pasa. Entonces hay algunos que lo que hacen es generar como una relación entre el ETF y el SP500. Entonces algunos dicen, nosotros seguimos al 100% el índice, u otros dicen, nuestro ETF sigue al 80%, es decir, no es tan cercano al rendimiento que pueda llegar a tener el índice tal cual. Y aparte, acá dentro de XTB hay algo bien chévere que a mí me gusta bastante, y es este de planes de inversión que yo de por sí ya tengo, y es que tú puedes crear un plan de ETFs. Entonces, por ejemplo, puedes crear por aquí un plan, le das crear nuevo y lo que haces es buscar un ETF del SP500, por ejemplo, este CSPK.UK, le das acá, lo añades, le das siguiente y tú dices, quiero de manera mensual invertir un 100%. Entonces tú dices, bueno, un 100% es $200, por ejemplo, en el caso que poníamos. Entonces, de manera mensual, lo que va a hacer esto es que tú simplemente depositas $200 en tu cuenta de XTB y automáticamente, de manera mensual, invirtiendo en ese ETF, solamente en este, porque tú tienes pues este plan, pero si tú quieres, pues puedes agregar un nuevo ETF y tienes varios ETFs metidos en uno solo, y de forma automatizada simplemente tú dejas ahí el depósito, puedes meter de una vez, no sé, $10,000 y dejas el dinero quieto, y lo que se va a encargar esto es de manera mensual tomar de esos $10,000 e invertir lo que tú hayas fijado, por ejemplo $200, para que se invierta de forma constante. Ahora, recuerda que acá no tenemos ningún tipo de comisión, sino hasta que invirtamos más de $100,000 o euros, así que pues en un principio para las personas de a pie que van a invertir en esto queda bastante bueno, porque no tienes que pagar ningún tipo de comisión al momento de estar invirtiendo, solamente hasta que ya llegues a $100,000 acá invertidos. Pasemos a la segunda forma, y es a través de fondos de inversión colectiva, que ya muchos de ustedes deben conocer, que tenemos en diferentes bancos, y hay uno en especial, de hecho hay varios, pero quiero mencionar este porque seguramente es algo que ya muchos conocen, y si no, pues es fácil que ingresen a conocerlo, y es el fondo de ETF 500 acciones US. Palabras simples y sencillas, pues es literalmente lo mismo, pero es un instrumento de inversión muy fácil de obtener a través de Colombia. ¿Por qué? Porque este fondo de inversión es de acciones y valores, y para el que no sepa, pues esto se ofrece dentro de TRI. Entonces es un fondo de inversión a través del cual podemos invertir en este ETF del SP500 en pesos colombianos, y que aparte a muchos les da tranquilidad porque digamos que están invirtiendo a través de un instrumento de manera local, es decir, a través de acciones y valores, que es una comisionista bolsa que tenemos hace mucho tiempo acá, y que aparte pues está a través de la interfaz de TRI, que puede ser muy fácil su registro y su inversión, y aparte a través de montos muy pequeños como $50,000 pesos, pero sí con una comisión que obviamente
obviamente supera con creces la inversión en algún ETF que invertamos de manera directa en la bolsa. Aunque aquí mismo también debo mencionar algo, y es que a través de TRI propiamente también tenemos la opción de invertir en estos ETFs que hablábamos del SP500, pero a través del mercado global colombiano. Y aquí digamos que hay bastantes, en Colombia ya han incluido bastantes, pero como les decía, cada ETF tiene su estrategia, y si tú quieres invertir en un ETF que tenga cierta estrategia, que utilice una forma de inversión para obtener mucha más rentabilidad a través del SP500, muchos de estos no están en el mercado global colombiano, y ahí es donde toca recurrir a brokers como por ejemplo XTB. Pero si quieres invertir de forma sencilla, simple y en el SP500 de manera directa a través de un ETF tradicional que simplemente se guía a través del índice, pues a través de TRI lo podemos hacer de una forma perfecta. Y la tercera forma, que realmente sigue siendo a través de fondos de inversión colectiva pero de una manera diferente, es elegir precisamente otro fondo de inversión colectiva pero que no esté 100% enfocado en el SP500 sino en renta variable. Por ejemplo, este de por acá o este de por acá. Te muestro en Colombia, pero realmente tú puedes buscar en el banco que tú tengas. Ya acá donde dice conocer más, vas a detalle, esperas a que aparezca por aquí, vamos a donde dice ficha técnica de información, vamos a fichas técnicas nuevamente porque quiero mostrarte de qué manera estarías invirtiendo allí. Y es que vamos a bajar a buscar aquí la ficha técnica de este fondo de inversión, aquí de julio. Vamos a ir hasta lo último en donde aparece los holdings, es decir, en qué está invirtiendo ahorita. Y en este caso, como es por acá, mira, por acá hay uno del SP500 y por acá seguramente alguno de estos no tiene propiamente el nombre, pero también está invirtiendo en el SP500. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí estamos un poquito más diversificados porque aquí metemos, por ejemplo, un ETF de Japón o de Canadá, pero pues tenemos una parte también dentro del SP500 y así estamos un poco más diversificados si es que nos interesa realizar esto. Entonces, aquí estaremos invirtiendo propiamente en ese ETF a través de un fondo de inversión colectiva que, si bien no está de manera directa solamente en ese ETF, pues tiene varios y así diversificamos. Y para la última forma volvemos a XTB, y es que otra de las formas que tienes de invertir de alguna manera es tomar las acciones que están en el índice, analizarlas y tú mismo armar tu especie de SP500. Y es que la rentabilidad que nos ha dado este SP500 pues ha sido en el conjunto de empresas que han estado en estas 500. Pero incluso hay personas que han generado mucha más plata simplemente eligiendo una de esas acciones, por ejemplo la de Nvidia. No digo que sea la mejor estrategia para ti, pero sí tú podrías hacer algo de este estilo y elegir como las mejores que estén acá según tu conocimiento y según tu análisis, invertir en ellas y listo. O directamente seguir tal cual las que están acá, pero tú invirtiendo de manera personal y de manera manual en tu broker. En este caso yo digo XTB porque prácticamente, digamos, vamos a bajar por acá y vamos a buscar esta de Synopsys. Vamos a buscar el ticker, que en este caso es SNPS. Vamos simplemente a buscarla, por acá la tenemos y vamos a buscar acá SNPS y mira que por acá aparece. ¿Por qué te digo XTB? Porque tiene prácticamente casi que todas las empresas que están acá, por no decir que todas. Mientras que si lo hacemos ya de forma local a través del mercado global colombiano, muchas de estas empresas ni siquiera las vamos a encontrar en el mercado global colombiano porque todavía faltan muchas que agreguen muchas de las que están acá. Así que esta es otra de las formas que podrías utilizar para invertir en el SP500 de forma manual y personal. Dicho esto, nos vemos en una próxima ocasión. Si llegaste hasta este punto del video y si este tipo de contenido te interesa, déjamelo en los comentarios y sigo haciendo más de este tipo de contenido que la verdad me gusta mucho y me entretiene bastante hacerlo y me gusta mucho poder hablar de una manera simple y sencilla que mucha gente, digamos, complica este tipo de temas. Y déjame en los comentarios si tú lo estás haciendo, a través de qué y cómo te ha ido invirtiendo en el SP500 y también un emoji de una jirafa si es que llegaste hasta el final del video. Nos vemos. Chao, chao.